4 de la tarde, 19 minutos. Le doy la bienvenida a Henry González, cabeza de nuestro equipo económico de Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo. Encantado, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, Henry, vamos a hablar de este tema, ya lo anticipábamos hace unos minutos, muy sensible para la gente porque estamos hablando de las pensiones a puertas de esta reforma pensional. Nos decía usted, comienza a regir a partir del 1 de julio. Así es, la reforma fue aprobada en julio del 2024, pero empieza a regir a partir del 1 de julio de este año 2025, así quedó establecido. Y nos está dando noticias desde ya, y una de esas noticias tiene que ver con ese plazo que se vence también para algunas personas para escoger fondo de pensión privado donde se va a cotizar ese excedente de cotización. Yo quisiera que me ayudara a desenredarle la pita a la gente para que entendamos de qué estábamos hablando en ese momento, porque entonces entran nuevos términos como esto de la CAI. Vamos a comenzar por el principio. ¿En qué estamos en ese momento? En este momento estamos en que la reforma está en tránsito de que empiece a regir, ya dijimos, eso será el 1 de julio de este año, pero hay un par de cosas que sí empezaron a regir desde antes. A ver. La primera es justamente eso, y es la oportunidad, digamos que durante este semestre se van a estar tramitando licencias para las administradoras del componente complementario del ahorro individual, que es lo que significa ACAI, administradora del componente complementario de ahorro individual. Exactamente, ¿qué van a hacer? Van a administrar la parte del ingreso, digamos de la parte superior del ingreso que está por encima de 2.3 salarios mínimos de los trabajadores que pues hoy están en Colpensiones, pero esa última parte va a tener que ir necesariamente a una de esas ACAIs, que son muy parecidas, digamos, a los actuales fondos privados de pensiones. Y ya hay precisamente los 4 fondos privados de pensiones que hoy existen, ya están autorizados como esas administradoras ACAI, y ya la gente puede empezar a elegir en qué ACAI va a querer que esa parte superior del aporte vaya o sea administrado. Entonces la ley dio la oportunidad para que a más tardar este jueves 16 de enero la gente escoja de esas 4 ACAI que hay en cuál quisiera estar o a cuál quisiera que envíen sus aportes superiores a los 2.3 salarios mínimos legales. O sea, hay plazos del jueves para yo escoger a cuál prefiero. Exactamente. ¿Qué pasa si no logro, si no hago ese trámite de escogerlo en una CAI? ¿Y cómo se hace ese trámite? Es decir, yo llego al lugar... Lo que han dicho los fondos privados de pensiones, o que también ahora tienen licencia de ACAI, es que es muy sencillo. Uno entra a la página de Asofondos o a la página directamente del fondo donde uno quiere entrar. Recordemos que son Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia. Okay. Entro yo, supongamos yo quiero entrar a Protección S.A., entonces entro a la página de Protección, ahí debe haber un sitio donde uno diga escoja aquí a Protección como su ACAI, pincha uno ahí, llena un formulario y ya eso queda registrado, digamos, en el sistema, y posteriormente, de aquí a julio, el gobierno tendrá que validar, digamos, esa escogencia, esa selección que yo hice, y ya esa será mi ACAI. Quienes no escojan el ACAI o la ACAI de aquí al jueves próximo, teniendo el deber, digamos, o la posibilidad de hacerlo, entonces el gobierno posteriormente le asignará, digamos, dicen que de manera aleatoria, la administradora donde van a llegar esos aportes superiores. Bueno, ya vamos a ir resolviendo algunas preguntas de los usuarios que ya nos están llegando, según me comunican acá de Máster, y ya los vamos a ponchar porque quiero sumar a esta conversación para explicarle a la gente sobre esta situación, pero también sobre las preguntas que vayan teniendo en materia de la reforma pensional. Quiero sumar a esta conversación al señor Mauricio Olivera, quien es vicerrector financiero de la Universidad de los Andes, pero también es expresidente de Colpensiones. Gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol en vivo. Alejandra, muchas gracias. Henry, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, seguimos entonces analizando el tema. Le preguntaba, Henry, ¿qué pasa si yo no escojo a tiempo esa ACAI y que quiero que administre esos dineros o ese fondo adicional? ¿O por qué debo escoger? O sea, es decir, ¿de qué manera uno escoge cuál es la mejor? ¿O por qué me conviene definirlo desde ya y no esperar que se venza el plazo y que el gobierno sea el que decida por mí? Pues aprovechemos al doctor Olivera para tratarle esa pregunta. Doctor Olivera, ¿qué debería uno, digamos, fijarse a la hora de escoger una ACAI? Ya la verdad sí queda muy poquito tiempo, mucha gente por todo esto de las festividades y todo esto se le pasó y ahora se encuentra con que quedan 2 días o 3 días para escoger. ¿En qué debería uno fijarse
entre escoger a Protección o a Porvenir o a Colfondos o a Scandia, o si no escojo, ¿qué va a pasar después? Entiendo que vienen como nuevas opciones de nuevas entidades que van a ser también ACAIS, ¿verdad? Bien, Henry, gracias. Yo empezaría, antes de dar algunas recomendaciones, por lo primero que dijo Alejandra cuando empezó esta conversación, y es que esto es muy importante para las personas. Y esto lo digo porque nosotros, no solo los colombianos, los seres humanos, no tenemos una visión muy clara de largo plazo. Entonces, cuando uno tiene 20 años, dice, nunca voy a ser viejo y a los 60 nunca voy a llegar. Pero uno cierra los ojos, los vuelve a abrir y ya está muy cerca. Yo me siento de 25, pero tengo 56 años, ya estoy muy cerca. Entonces, si no tenemos esa conciencia desde jóvenes de construir ese futuro, de ahorrar para la vejez, cuando nos demos cuenta puede ser demasiado tarde. Entonces, la invitación es a que cada persona se tome el tiempo, no es mucho tiempo, un par de horas para escoger a qué acá hay seleccionar. Entonces, todas las personas que están en Colpensiones en este momento, que ganan más de 2,3 salarios mínimos, porque lo que va a ir allá es por encima de 2,3, lo que va a ir a la CAI, y que no queden en transición, es decir, mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas y hombres que tengan menos de 900 semanas cotizadas al 1 de julio de este año, tienen que escogerla antes del jueves. ¿Cuáles son, ya para entrar en materia de lo que decía Henry, cuáles son los criterios? Yo creo que hay varios criterios muy importantes. Primero, la rentabilidad. Revisar la rentabilidad histórica de la CAI. Como decía Henry, la CAI y el fondo privado, es decir, simplemente se cambió de nombre. El fondo privado se convierte en una CAI, pero es un cambio de nombre. Entonces, revisar la rentabilidad. Son 4 fondos, se pueden revisar la rentabilidad muy rápidamente. ¿Cuál es la rentabilidad histórica de esos 4 fondos? Punto 1. Punto 2, la comisión. ¿Cuánto me cobra de comisión? Recuerden que uno cotiza el 16% del salario, pero de ese 16%, una plata va para la comisión por administrar ese ahorro y el resto es lo que va para el ahorro, que es lo que construye la pensión. Entonces, la comisión es muy importante. Si yo cotizo el 16, para poner un ejemplo sencillo, y la comisión es 1%, yo ahorro el 15%. Pero si la comisión es 2%, ahorro el 14%. Entonces, la comisión es muy importante como segundo punto. El tercer punto, creo yo, bien importante, es un buen servicio, que los trámites sean fáciles, que tengan oficinas cerca, que tengan muy buena comunicación electrónica, que presten un buen servicio, que los acompañen a construir ese futuro, que les estén dando información constante, porque es un tema complejo a largo plazo, insisto, y en ese sentido, mientras más sean acompañados por la CAI, mucho mejor, porque más conciencia va a haber. Yo creo que ese punto también es muy importante. Y tal vez un cuarto punto que cada fondo o cada CAI lo explicará mejor, es cómo funcionan los multifondos. Es decir, uno escoge la CAI y la CAI le ofrece a uno, si le invierte ese ahorro para sumar los intereses, y al final la pensión es ahorro más intereses, ¿en qué los invierte? Si los invierte en un portafolio muy conservador, que le da poco interés, pero tiene poco riesgo de perder, o muy avesado, muy ambicioso, con un interés más alto, más riesgoso. Entonces, el multipropósito, los fondos multipropósitos, también es muy importante que la CAI les explique qué va a pasar con esa plata. En general, los jóvenes pueden arriesgar más. Entonces, el joven debería, más bien, una persona que está cercano a la edad de pensión puede arriesgar menos, porque no puede perder mucho. Entonces, ahí debería invertir en papeles que no sean muy riesgosos, así les den bajo interés. Pero un joven, al revés, todavía puede arriesgar mucho, porque luego puede recuperar esa plata y unos intereses más altos que les den más rendimientos. Todo esto debería ser un buen servicio que le preste la CAI al ciudadano. Mire, no sé si les parece, Henry y doctor Olivera,
volvamos al tema de la reforma para un poco refrescarle la memoria a los colombianos que nos están viendo en este momento. Es decir, estamos hablando de ese sistema de pilares que contiene la reforma, y uno de esos pilares es el pilar contributivo. A este grupo es al que nos estamos refiriendo en este momento. Sí, yo le resumiría muy rápidamente con la venia del doctor Olivera, y es que el nuevo sistema pensional que va a entrar a regir a partir de julio quedó dividido en 4 pilares. El pilar solidario, en donde es la ayuda que le van a dar monetaria a la gente que nunca alcanzó una pensión, que ya tienen una edad de adulto mayor, y les van a dar una ayuda monetaria. Hoy día ya existía esa ayuda, eran inicialmente como 500.000 pesos, ahora va a ser de un salario mínimo, no recuerdo ya, doctor Olivera, se me olvidó, no, 500.000 pesos es que les van a dar ahora, ¿no? No, 260 y pico. Son lo que la idea de ese pilar solidario es que ningún adulto mayor que no tiene ingresos esté por debajo de la línea de pobreza, o sea, no tenga un ingreso por debajo de la línea de pobreza extrema. Exacto. Y esa línea de pobreza extrema para el año pasado eran 223.000 pesos. Toca ver para este año cuánto es, pero la idea es que reciban por lo menos esos 223.000 pesos para que no estén en pobreza extrema. Exactamente, ya recordé la cifra, gracias doctor Olivera. Antes les daban una ayuda de 80.000 pesos, ahora las van a subir a 260.000, y además van a incluir a muchas más personas, adultos mayores. Antes eran 500.000, el gobierno pretende al menos a unos 2,5 millones de personas ampliarles esa ayuda. Y luego viene el pilar contributivo, que ahí es donde hay ese umbral y esa división entre las personas que ganan menos de 2.3 salarios mínimos o más de 2.3 salarios mínimos, y los que están por encima de ese umbral son justamente los que estamos diciendo que ahora tienen que escoger una CAI si están en Colpensiones, si no están en régimen de transición, y deben entonces escoger la CAI. Estamos hablando entonces de personas con un salario de más de 3.274.000 pesos. Exactamente, sí señor. Es decir, luego de esa cifra, esa cifra que se suma es la que va a los ACAI. Exactamente, el aporte por ese exceso, digamos, de ese ingreso. Ok, entonces, ahora sí, ya teniendo la cifra, porque me parece que hablándole de cifras a la gente es mucho más claro el tema. Así es. Entonces, decíamos de las ventajas que hay que tener en cuenta para escoger las ACAI. Ya decíamos también, hay un plazo hasta el día jueves para poder escogerlo. Quienes no lo escojan, entonces lo decide el gobierno de manera deliberada, pero tendrán ellos la oportunidad de cambiar más adelante, ¿no? Sí, ahora se va a poder, para que lo tengan claro los ciudadanos, digamos, la ley, como decía Henry, se firmó en junio del año pasado, luego salió el decreto 1225 del 4 de octubre, que es el que habla de esta información. Entonces, el gobierno decide aleatoriamente y la persona va a tener 6 meses para poder volverse a cambiar. Si no le gusta ese ACAI, va a poder cambiarse dentro de 6 meses. Ahora uno dirá, 6 meses es muy poco tiempo, pero 6 meses con un interés más bajo puede afectar mucho la pensión. Por eso la recomendación a los ciudadanos es que le dediquen esta noche un tiempito, eso es un par de horas. Como decía Henry, entren a la página de Asofondos, ahí están las 4 ACAIs y miren la información para tomar una decisión mucho más informada. Cuando hablamos de ese salario mínimo, nos preguntan acá, de los 3.274.000 pesos, ¿estamos hablando del salario mínimo neto o estamos incluyendo todos los auxilios que se incluyen? Digamos que es el salario sobre el cual se liquida o se cotiza el aporte a la pensión. Porque sí, hay gente que puede ganar mucho más dinero, pero de pronto está cotizando a la pensión sobre una cifra menor, que eso a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene, digamos, un salario sobre el cual cotiza y unos ingresos mayores que recibe, porque la empresa de pronto le da bonificaciones o le da alguna cosa, pero que de pronto no entran en el componente de la liquidación del aporte a la pensión. Entonces sí, estamos hablando ciertamente del ingreso sobre el cual se cotiza. Entiendo que es así, doctor Rivera. Sí, señor, esto se llama el ingreso base de cotización. Ahora, si estamos hablando con una persona, un ciudadano que es empleado formal, importante también que hable con su oficina de recursos humanos y le pregunte cuál es el ingreso base de cotización. Yo creo que en este momento, digamos, dado que digamos, que hay complejidades en el sistema y que no se entienden muy bien las oficinas de talento humano, también la invitación es a que acompañen a los trabajadores a tomar la mejor decisión posible. Pero sí, son los 3 salarios sobre los cuales, es decir, es el monto sobre el cual se cotiza.
Yo tenía una duda complementaria a esto, y es que, como dijimos al puro comienzo, ya hay 4 ACAIs que están autorizadas, que son los mismos 4 fondos de pensiones que hoy existen. De alguna manera, como usted lo describió bien, lo que van a hacer es cambiar de nombre, pero ya son las primeras 4 ACAI. Pero podrían existir más, porque la ley abre la posibilidad para que, por ejemplo, también se conviertan en ACAIs aseguradoras, comisionistas de bolsa, entidades fiduciarias e inclusive la misma Colpensiones. Entiendo que podría llegar y entiendo que tienen el interés de tramitar su licencia como ACAI y también administrar ese otro componente complementario del aporte pensional. La pregunta ahí, doctor Olivera, es ¿eso tiene alguna fecha? ¿Usted creería que de aquí a julio puede ser que ya hayan aparecido nuevas ACAIs? Para que la gente también mire que van a existir más opciones, porque uno diría, bueno, escoja rápido antes del 16 de enero, pero venga, es que después también van a venir otras nuevas ACAIs y quien dice que no, podrían resultar ser también entidades muy rentables, muy buenas administradoras. De hecho, aseguradoras, comisionistas de bolsa y fiduciarias no son tampoco cualquier entidad, son empresas ya muy respetables en términos de inversiones y de rentabilidad. ¿Qué diría usted? De acuerdo, Henry. De hecho, digamos, me parece muy importante esto porque, para poner un ejemplo, en el exterior, una de las variables que más tienen en cuenta en Chile, donde llevan mucho más tiempo los fondos privados, para decidir en qué fondo están en la comisión. Entonces, que haya nuevas entidades, lo que va a hacer es que compitan por la comisión también. Entonces, eso en últimas va a ayudar al ciudadano. Ahora, no tengo, Henry, la bola de cristal para saber si antes de julio habrá nuevas o no. Por ahora están esas 4, pero la invitación, insisto, es invitar al ciudadano que esta noche o mañana por la noche, un par de horas le dediquen tiempo a esto, hablen con sus oficinas de recursos humanos si trabajan trabajadores formales en empresas que tienen oficinas de recursos humanos, para tomar la mejor decisión posible, porque en últimas, el que llega a la vejez es uno y el que va a tener o no ingresos es uno. Es una responsabilidad del ciudadano. Además, por un principio básico, y es que si me dan el derecho de escoger, ¿por qué no ejerzo el derecho de escoger? No que el gobierno me lo escoja y porque yo, digamos, desconocí ese derecho que tenía. Entonces, pues no. Si le dan el derecho a escoger, pues escoja, mijo. Y para que escoja bien, lo bueno es también aclararle las dudas a la gente. Por eso ya vamos a resolver algunas de estas preguntas que ya nos están llegando. Si me ayudan los dos, doctor Olivera, también a hacerlo. La primera pregunta, me ayudan a poncharla y se las leo también a los usuarios. Pregunta un usuario llamado Jan. No, ahí se alcanza a ver ¿qué es una ACAI y para qué sirve? Bueno, creo que es lo que ya venía diciendo el doctor Olivera, ¿no? Una ACAI, pero repitámoslo rápidamente, es una administradora del componente complementario de ahorro individual. Las nuevas entidades muy similares o prácticamente el equivalente a los actuales fondos privados de pensiones, que van a administrar esos aportes a la pensión de las personas que cotizan por encima de 2.3 salarios mínimos legales. La primera parte hasta 2.3 van a Colpensiones obligatoriamente. La parte de 2.3 hacia arriba, ese aporte tiene que ir a una ACAI también obligatoriamente, y lo que tengo ahora mismo, y es de lo que estamos hablando, la opción de escoger de aquí al jueves a cuál ACAI de las 4 que ya hay me quiero afiliar. Las 4 otra vez. Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia. Mire, aquí a propósito, antes de la siguiente pregunta que ya teníamos graficada, dice Blanca Cecilia Benavides: si el valor del salario es menor solo por 50.000 pesos, ¿debo cotizar en un fondo privado? Doctor Olivera, ¿qué tan estricto es ese umbral? No, completamente estricto. Es 2,3. De 2,3 hacia arriba se cotiza en la CAI, por eso hay que escoger la de 2,3 hacia abajo. Digamos, es tajante, solo va a Colpensiones. Demos la cifra exacta con centavos y todo, Alejandra, porque mire, 2.3 salarios mínimos con el valor actual del salario mínimo es exactamente 3.274.050 pesos. O sea, si yo gano 3.274.100 pesos, ya tengo que escoger una ACAI, porque ya me pasé por no sé, por 50 pesos. Sí. Entonces ya estoy obligado a escoger una ACAI, porque hasta este valor me van a mandar a Colpensiones, pero la cotización por encima de esa pequeña porción, que puede ser pequeña o muy grande, necesariamente va a ir a una ACAI. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta que plantean los usuarios a esta hora. A través de X nos preguntan: ¿qué pasa con los que han aportado en Colpensiones y ganan más de 2.3 salarios mínimos y deben pasar a la CAI?
Doctor Lo que va a Olivera. pasar, digamos, de aquí en adelante, o sea, desde el 1 de julio en adelante, como decía Enrique, es cuando empieza a regir la reforma, todos los que ganan más de 2,3, el 2,3 sobre 2,3 va a cotizar en Colpensiones y lo que está por encima va a cotizar en la CAE. Antes de eso la historia no se va a tocar. Es decir, se respetan los derechos que hasta ahí estaban, es decir, que la plata o las semanas que estaban en Colpensiones se quedan en Colpensiones, siguen en Colpensiones y al final de su vida laboral esa historia se va a coger como si hubiera estado en Colpensiones. Entonces la historia no se cambia, lo que va a cambiar es el futuro y dónde va cotizando en el futuro. Doctor Olivera, pero entonces yendo un poquito más allá, pero en la misma línea con esta pregunta. Si una persona hoy día estaba en Colpensiones y se ganaba 6 millones de pesos, todo su aporte estaba ahí en Colpensiones, esa persona tenía la expectativa de que lo pensionaran con las reglas de Colpensiones sobre los 6 millones de pesos. Con esta reforma pensional ahora me dividen el aporte, en este caso, se queda una parte en Colpensiones, la otra parte va al fondo privado, en este caso a la ACAI, y entonces cuando yo me pensione, mi pensión va a venir de dos fuentes. ¿Y cómo me liquidan? ¿Con qué reglas? ¿Con las del Colpensiones o con las del fondo privado? ¿Cómo va a ser esa liquidación? Digámoslo así, imaginémonos en el futuro para una persona que tiene sus aportes divididos entre Colpensiones y una ACAI. Claro, digamos que ahí Henry está, para tratar de explicarlo bien, está introduciendo otro tema que es la transición. Entonces voy a empezar por ahí. En toda reforma pensional en el mundo hay una transición. ¿Qué quiere decir una transición? Que no se le cambian las reglas de juego de la misma manera a una persona que está un día de pensionarse, por ir al extremo, comparado con una persona que tiene 20 años y empezó a cotizar ayer. Entonces, hay unas personas que quedan en el régimen anterior, los que quedan en transición, y otras que entran al nuevo régimen. Entonces, ¿cuáles son las que, de acuerdo con esta reforma, quedan en el régimen anterior? Son las mujeres que tengan más de 750 semanas cotizadas al 1 de julio de este año y los hombres que tengan más de 900. Si tiene mujer más de 750 o hombres más de 900, van a seguir en las reglas anteriores, donde estén. Si están en Colpensiones, se pensionan con Colpensiones, si están en un fondo privado, se pensionan con un fondo privado. Las que tienen menos de 750 mujeres, 900 hombres, es las que desde el 1 de julio se les va a empezar a dividir esa cotización 2,3 en Colpensiones, el resto en el fondo privado. Cuando se vaya a liquidar la pensión, lo que va a hacer es ver toda la historia laboral. Entonces, si yo tenía 700 semanas, no quedé en transición, pero tenía en Colpensiones 700 semanas. Esas 700 semanas de Colpensiones las van a calcular como si fuera pensión de Colpensiones. Lo restante, lo que empezó a cotizar después, el 2,3 de Colpensiones y el resto de un fondo privado. Todo esto se va a sumar y de ahí es donde va a salir la pensión de la persona y las pensiones solo las va a pagar una entidad que es Colpensiones. Pero esa es la forma en que se va a liquidar la pensión. La historia se va a respetar. Mire, les decía que es un tema que le interesa mucho a la gente y ya son varias las preguntas que nos están planteando. Nos preguntan también los usuarios a esta hora, Henry y doctor Olivera, ¿qué pasa con esas personas que cumplen esas condiciones de menos de 750 semanas en el caso de las mujeres, menos de 900 en el caso de los hombres, que ya venían cotizando en un fondo privado? Lo mismo que la pregunta anterior, que estaban en Colpensión, los que están en un fondo privado, la plata queda en el fondo privado y cuando se liquida la pensión, pues se va a hacer los traslados para pagar, pero se va a liquidar esa parte como si estuviera en un fondo privado. Y ya no tendrían que escoger una CAI. No, sí, no, la historia es, una cosa es la historia, Alejandra, es decir, si llevaban una plata ahí, ahí están, esa plata no se toca. De aquí en adelante, obviamente, si en este momento está en un fondo privado y quiere seguir en ese fondo privado, no tiene que escoger ninguna ACAI porque ese fondo privado va a ser su ACAI. Pero sí me gustaría separar la historia que no se toca con el futuro. Pero tiene razón Alejandra, perdón, si está en un fondo privado en este momento, no tiene que hacer ninguna vuelta, a menos de que quiera cambiar de fondo privado.
Ok, ahora teníamos otra pregunta, si me ayudan también a ponchárselas a los usuarios para leerla. Decimos entonces, a los que somos pensionados por invalidez y con un salario mínimo, ¿qué ventajas o desventajas tenemos? Creería que esta es un poco más general, ¿no? Creería yo que sí, tal vez se refiere, doctor, si a la luz de la nueva reforma pensional, una persona que ya está pensionada por invalidez, con un solo salario mínimo, ¿la norma les trae alguna ventaja o algún perjuicio adicional? Entiendo que no, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, ni nada, ni una ventaja ni una desventaja, van a seguir igual. Esos derechos adquiridos no se tocan y va a seguir recibiendo su pensión. Exactamente. Mira, acá nos preguntan también, Sergio Forero, ¿las ACAI sí van a sobrevivir o durar mucho tiempo con esos ingresos? Digamos que son dos cosas bien importantes. Digamos, las Akai, por un lado, son unas empresas que con una comisión se sostienen y por otro lado tienen los ahorros de las personas e invierten esos ahorros. Tenemos por ahora las cuatro que decía Henry: Colfondos, Scandia, Porvenir y Protección, y esas son sólidas, digamos. Una de las cosas que vale la pena mirar es la solidez financiera, pero que también está dentro de las páginas web de cada uno de los fondos o en la de Asofondos, pero en general las ACAI no han estado en ningún momento, o los fondos no han estado en ningún momento en riesgo de quiebra y son sostenibles financieramente. Bueno, la última pregunta y vamos cerrando por temas de tiempo, porque no por falta de preguntas, nos está llegando mucha información por parte de la gente a esta hora, dudas que tienen. Mire, si el valor del salario es menor, bueno, ya se lo habíamos planteado, ya lo habíamos respondido también. Mire, pero no, esta tal vez al contrario, la anterior era que si era superior por 50 pesos, esta es que si es menor, pues lo mismo. Exacto. Así sea por menos de 50 pesos, pues nada, se queda en Colpensiones si no alcanza a llegar o a sobrepasar ese umbral, simplemente se queda en Colpensiones. Ahora, que si está en un fondo privado, ahí sí todo pasa a Colpensiones. Es decir, si yo cotizo sobre, por ejemplo, 2 millones de pesos cerrados, sí, estoy por debajo del umbral, pero estoy hoy en un fondo privado de pensiones, sí, a partir de julio esos aportes irán a Colpensiones, ¿verdad, doctor? Sí, señor, exactamente. Muy bien, estamos sintonizados. Aquí no, y nos siguen llegando preguntas. Podríamos aquí armar un consultorio. Sí, señor. Mire, yo quería cerrar el tema con otro tema que usted me había tocado, y es esta oportunidad de transición que también hace parte de esas oportunidades que tiene la gente. Ese es otro tema muy interesante, doctor Olivera, y es tal vez el otro, digamos, la otra norma de la reforma pensional que sí está rigiendo desde ahora, de hecho desde julio del año pasado. Y es que la nueva reforma pensional abrió una ventana de 2 años para que las personas que quieran, bueno, que ya están cerca de la pensión y quieran cambiarse de régimen, lo puedan hacer sin necesidad de demandas como tenían que estarlo haciendo para poder lograrlo. Doctor Olivera, ¿qué tan importante es eso? Porque ciertamente sí mucha gente peleaba de que quería pasarse, por ejemplo, a Colpensiones, para que lo pensionaran allí, estando en un fondo privado, por supuesto, y ya por la edad no lo dejaban. Ahora se abre esa oportunidad, pero es en la doble vía, no solamente para quienes están en un fondo privado y se quieran pasar a Colpensiones, sino para los que quieren pasar de Colpensiones a un fondo privado, que incluso en algunos casos también podría ser ventajoso. ¿Cómo ve usted esa situación y si quisiera agregar algunos detalles de por qué aprovechar esa ventana, digamos, ojalá lo más pronto posible? Claro que sí, Henry. Como lo dije al principio, basado en la frase que dijo Alejandra, los seres humanos dejamos para más tarde, la vejez nunca va a llegar, estamos frescos y nos damos cuenta demasiado tarde. ¿Qué pasaba antes de esta reforma? El último momento en que una persona, un ciudadano, podía trasladarse de Colpensiones a un fondo, de un fondo a Colpensiones, era hasta 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Las mujeres se pensionan a los 57. El último momento que podía trasladarse era un día antes de llegar a los 47 años. Y los hombres que se pensionan a los 62, el último momento era un día antes de llegar a los 52. Pero como aplazamos estas decisiones a largo plazo, la vez no llega, muchas personas que ya pasaban ese umbral de edad se daban cuenta que les iba mejor en el otro lado y querían trasladarse y no podían. ¿Y esto qué generaba? Generaba casi que una confrontación con el sistema,
porque entonces la persona tenía que demandar, pagar un abogado, ver si ganaba la demanda, esperar 1 año y medio a ver si se le daba el traslado, digamos, pasar por la justicia, y esto además digamos, de la molestia del ciudadano, porque no había sido bien acompañado por el sistema pensional colombiano, no lo habían asesorado bien. Además de eso, pues generaba congestión en la justicia. Por eso, con la reforma, lo que se decidió es que ya no es necesario hacer todo este trámite a través de la justicia, a contratar a un abogado, pagar las costas, pagar al abogado, sino ya se puede trasladar sin tener que demandar. Está abierta por 2 años esa posibilidad de trasladarse. Y una cosa bien, bien importante es que a veces las personas no tienen muy claros los cálculos de dónde le va mejor. Entonces, para trasladarse ya existe la figura desde hace unos 12 años, yo estaba ahí en Colpensiones, que se llama la doble asesoría. Para hacer el traslado, la recomendación es que el ciudadano busque a Colpensiones, busque al fondo. Si está en Colpensiones, empieza hablando con Colpensiones y luego busque un fondo para que le asesore. Si está en el fondo, busque el fondo o la CAI. Y luego Colpensiones le tiene que dar 2 asesorías, una de Colpensiones y otra de un fondo, para que tenga claridad dónde le va mejor y que pueda hacer ese traslado sin necesidad de pasar por un abogado ni demandar. Eso es una oportunidad muy importante para los ciudadanos, pero por eso tan importante esto que estamos haciendo y esa conciencia, crear la conciencia en los ciudadanos que el futuro lo construimos nosotros mismos. Por eso es tan importante echarle una mirada a la historia laboral, buscar la doble asesoría y ver dónde les va mejor. Doctor Olivera, y ahí yo quisiera meter un comentario que puede sonar como ave de mal agüero, pero en realidad es que es un tema que se está ventilando, digamos, en los corrillos entre los expertos. Y es que la gente debería aprovechar, la gente que quiera cambiarse de régimen aprovechando esta ventana de 2 años debería hacerlo lo más pronto posible por una razón clave. Y es que recordemos que la reforma pensional tiene más de 20 demandas ante la Corte Constitucional. La reforma, vuelvo y digo, puede sonar ave de mal agüero, pero no se descarta que eventualmente pudiera caerse en la Corte Constitucional, ser declarada inexequible, porque acuérdense que tiene vicios de trámite, etcétera, que se argumentan. ¿Qué pasaría si se cae la reforma pensional? El que no hizo el trámite ya no lo hizo y ya se le acabó la oportunidad, no la aprovechó. En cambio, los que sí la aprovechen, por ejemplo, ahorita o el próximo mes, si dentro de 4, 5, 6 meses la reforma pensional se cayera, ya hizo el trámite. Ya hizo el trámite, ya se pasó, y lo que se dice es que en jurisprudencia se le respetaría ese trámite que ya adelantó porque lo hizo en un momento en que la ley pues se daba por exequible. Mire, quiero cerrar rápidamente con 2 últimas preguntas para escuchar a la gente. Miguel Ángel Patarroyo Romero en Facebook nos pregunta, ¿y qué ocurre con los trabajadores independientes que a veces ganamos más de ese tope y a veces no? Primera pregunta, ya le planteo la segunda para responderlas y con eso ya cerramos. Dice, a los que estamos reclamando semanas que no nos aparecen cotizadas y nos sirven para ajustar las 900 semanas al 30 de junio de 2025, ¿qué pasa? Respondamos esas 2, doctor Olivera. Claro que sí, las 2 son bien importantes. La segunda, empiezo por la segunda, perdón, es sobre la historia laboral. Yo siempre he pensado que la historia laboral es la cuenta de ahorros más importante, porque es la de la vejez. Para cuando no podamos trabajar, eventualmente estaremos enfermos, tenemos que asegurar un ingreso. Por eso la conciencia de estar revisando la historia laboral. La mayoría de las personas tenemos una cuenta de ahorros. La revisamos cuando, cada vez, una vez a la semana, una vez al mes, por lo menos. La historia laboral nunca la revisamos. Entonces es necesario revisar la historia laboral. Si la historia laboral no está completa, es necesario pedir la corrección de esa historia laboral. Y mientras más rápido se haga, mejor. A mí me pasaba cuando yo estaba en Colpensiones que llevaban personas a pedir su pensión y resulta que una empresa no les había cotizado, pero 30 o 40 años antes. Y la empresa ya no existía. Entonces, esa conciencia de la historia laboral es muy importante y le pueden pedir o al fondo o a Colpensiones que revise esa historia, que les ayude a revisar esa historia laboral y que le sume las semanas. En Colpensiones se busca la información y si se encuentra la información, esto todavía viene del desorden que venía del Seguro Social, se suman las semanas y si no, pero el ciudadano tiene pruebas, mire, acá está el contrato y mire que yo trabajé de tanto a tanto, pero la empresa no cotizó. Eso es la revisión de la historia laboral y es muy, muy importante y la invitación al ciudadano es que la revise con alguna frecuencia, por lo menos una vez al año, para que tenga claro que está al día en esa historia laboral.
Sobre la pregunta de Miguel Ángel, la primera pregunta es, claro, cuando gane más de 2,3 como independiente, pues cotizará el 2,3 en Colpensiones y el resto en la CAI. Cuando gane menos de 2,3 cotizará todo en Colpensiones, pero es importante tener la CAI porque en esos vaivenes de todas maneras alguna parte en algún momento del ahorro irá a la CAI. Es importante que Miguel Ángel sepa qué CAI tiene, cuál es la rentabilidad, etcétera, etcétera. Digamos que sepa muy bien cómo están manejando su ahorro. De todas maneras, para los independientes, doctor Olivera, como también para los trabajadores dependientes, cada mes, cuando uno va a hacer la liquidación del aporte para girarlo a la entidad que corresponda, pues se hace a través de una planilla de la pila y ahí es donde uno dice, bueno, esta parte va para Colpensiones, esta parte va para la CAI. Si hay un mes en donde no, mis ingresos se bajaron, solo voy a cotizar por debajo de 2.3, pues ese mes seguramente irá solo para Colpensiones y cuando vuelvan a subirse los ingresos, volverá a hacer la división entre Colpensiones y la CAI, seguramente. Bueno, pues aquí tratamos de dedicar un buen espacio para los usuarios que están conectados con nosotros en las distintas plataformas a tratar de resolver algunas de las dudas. Son muchas las que nos llegaron, que por supuesto vamos a tener en cuenta para próximos programas que vamos a preparar para ustedes que tienen tantas dudas en medio de esta reforma pensional que avanza. Muchísimas gracias, doctor Olivera, por esos minutos. Bueno, no le alcanzamos a escuchar la despedida, pero Henry, mire que lo que decíamos, un tema muy sensible y debemos seguir, ojalá, dedicando esos espacios para resolver dudas. Yo creo que ha sido buena una cosa de la reforma pensional, al margen de la misma reforma pensional, y es que el solo hecho de que el tema esté sobre la mesa ya ha puesto a muchos colombianos a reflexionar sobre su pensión, sobre su futuro, sobre su vejez, porque como decía el doctor Olivera al comienzo, y en realidad ese tema fue objeto de unos escritos que él puso en Twitter este fin de semana muy interesantes, y es que la gente no piensa en la pensión sino hasta cuando ya está cerca, y a veces ya es tarde porque como que no hizo las cosas correctamente. Entonces, es tan importante la pensión para todas las personas que es bueno empezar a pensarlo, a decidirlo bien, a planearlo bien desde cuando uno es joven, porque esto es una carrera de largo aliento y entonces toca hacer las cosas desde cuando uno empieza su vida laboral, empezar a tomar buenas decisiones para que, digamos, facilite más el acceso a la pensión y ojalá en las mejores condiciones esa pensión. Y siendo muy conscientes de las semanas que llevo trabajadas, de ir guardando también como el comprobante y el histórico de lo que se ha hecho laboralmente. Muchas veces botamos todos esos papelitos que nos dan las empresas donde están los descuentos y todo, y cuando se va acercando la pensión se da uno cuenta de esos problemas de la última pregunta que hacían. Claro. ¿Qué pasa cuando desaparecieron unas semanas por ahí que yo cotice? Pues a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está el recibo? ¿Dónde está? Si uno lo tiene, es muy fácil demostrar que a mí me descontaron esa plata. Totalmente. Si no lo tiene, empiece a rogar. Se nos quedó el doctor Olivera, le escuchamos ahora sí despedirse. Muchas gracias, sí, es que tengo el micrófono apagado. Gracias por esta invitación, Alejandra, Henry. Creo que Henry está dando el mensaje adecuado a los ciudadanos. La vejez llega y tenemos que prepararnos para eso, y parte de eso es ir construyendo ese futuro a través de un ahorro. Desde que seamos, desde lo más joven posible, vamos a tener una mejor pensión. Así que tener esa conciencia es clave. Muchas gracias. A usted, doctor Olivera, muchísimas gracias. Bueno, mire, vamos a hacer una